La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este quinto domingo del tiempo de la Pascua. Quiero ofrecer un cordial saludo, fraternal saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, también a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo. Seguimos orando por todos ustedes y cada estudiante de la Academia Cristo para que sigan conociendo de la palabra de Dios. El pasaje que hemos preparado para este domingo está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 13, los versículos del 31 al 35. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, la Pascua sella el amor de Dios en nosotros, el tema que hemos propuesto con este evangelio. Usted y yo, al iniciar este camino de ser cristianos conectados con la Biblia, pensábamos que los 12 apóstoles que el mismo Jesús había llamado, los había preparado y los envió, eran personas muy diferentes a usted y a mí. Es más, la mayoría de nosotros venimos de la identidad espiritual católica romana y allí nos enseñaron que personas como estas eran santas porque vivieron vidas obedientes a Dios. Es por esto que hay imágenes de yeso que representa a los apóstoles y detrás de todo esto está la idolatría. Pero también creíamos que Jesús les escogió por ser mejores personas que otros. Pero al leer las escrituras nos damos cuenta que no era así. Hoy, hablando acerca del amor ágape que hemos recibido de parte de Dios, el cual Él quiere que nosotros demos a los demás, igual como quiso que sus apóstoles lo hicieran. Aprendemos de que tanto ellos como nosotros no somos los mejores para practicar este amor. Estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo las dijo el Jueves Santo en el aposento alto. Recordemos que allí fue donde Jesús no solamente celebró e instituyó la Santa Cena, sino que este evangelista, Juan, nos presenta el sermón que predicó esa noche nuestro Señor y Salvador. Pero después de que salieron de allí, podemos ver tres acontecimientos que nos presenta esa falta de amor de estos discípulos que el mismo Jesús había llamado. Si checamos el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 24, nos informa que después de que ellos salieron del aposento alto, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero también el pasaje de Juan nos presenta la situación de Judas, sí, de Judas Iscariote, que salió también del lugar donde estaba con los apóstoles y con Jesús para terminar su plan y entregar a su Señor. Pero lo más triste que sucedió en ese aposento alto es como el maligno tomó el corazón de Judas. Por esto, la misma escritura nos cuenta que después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer,
hazlo más pronto. Esto lo encontramos en Juan capítulo 13, el verso 27. Pero nos falta hablar de un personaje más, que estaba sentado allí a la mesa con Jesús, Pedro, quien después de salir de allí con Jesús al monte Getsemaní, luego de cortar la oreja de Malco, demostrando mucho ímpetu de su defensa, pero vemos cómo minutos después negó conocer a Jesús. Es por esto que nosotros pensemos con las palabras que Jesús terminó la predicación en esa noche. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora tenemos esta pregunta. ¿Los apóstoles estaban demostrando ese amor los unos con los otros? La respuesta es no. Solo vemos su pecado en contra del amor que el mismo Jesús les había dado a ellos. Solo vemos cómo su carne pecaminosa los llevó a pecar en contra del primer y tercer y quinto mandamiento. Solo podemos ver su egoísmo y la envidia, la cual hizo parte de su respuesta al amor de Jesús, ese amor que Jesús había dado a ellos. Pero también usted y yo, que conocemos este amor de Jesús, no somos mejores que los apóstoles. El egoísmo y la envidia está al orden del día. Siempre estamos poniendo tropiezo al evangelismo. No queremos hacerlo y criticamos a los hermanos que lo hacen. Ese fue el problema que nos presenta el texto de Hechos para hoy. ¿Cómo llamaron a Pedro desde Jerusalén? Porque había estado en la casa de un gentil. Pero también nosotros vemos nuestra manera de vivir, las contiendas, los gritos, los chismes, las divisiones que hacemos con nuestras actitudes, solo dividimos, no solamente nuestra congregación, sino también nuestras familias y todo lo que está a nuestro alrededor. Y es por esto que lo único que mostramos a los demás es nuestro pecado que nos impide mostrar cómo amarnos los unos a los otros. Y hoy podemos hablar de algo más que nos presenta la carta a los Corintios, el mal uso de los dones que lleva a creernos muchas veces que somos mejores que otros, olvidando que Dios nos ha dado estos dones para su servicio y no buscar que las personas nos sirvan o idolatren. Pero todo esto muestra que la iglesia de Cristo es débil, pecaminosa y muchas veces con nuestros propios planes no hacemos bien la obra del Señor, los cuales sencillamente ha mostrado en este momento que usted y yo hemos pecado igual que los apóstoles, porque cada uno de nosotros merecemos la muerte eterna. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Esto no es solamente palabras, esto es acción. Lo que Jesús hizo por sus apóstoles y por cada uno de nosotros. Jesús nos amó perfectamente porque buscó a cada oveja perdida, que somos nosotros. Él miró nuestra vida de pecado por nuestra falta de amor a Él y al prójimo, y vino a salvarnos. Fue criticado, fue perseguido por los fariseos, porque entró en casa de publicanos, porque se sentó a la misma mesa con pecadores y prostitutas. Estos eran considerados como las personas de menos valor en Israel. Pero Jesús, con su vida, mostró que vino a buscar al que estaba enfermo por el pecado, es decir, a usted y a mí también. Buscó y perdonó a una mujer prostituta. Llamó a un hombre publicano para que fuera su apóstol. Curó a personas con lepra y ayudó a los más necesitados. Y todo esto lo hizo no solo por amor a nosotros, sino también para destruir las obras del diablo. Jesucristo el justo vivió perfectamente para que nosotros hoy seamos perdonados, pero también mostró cómo Dios le iba a glorificar y cómo él glorificaría a Dios en su muerte. Los apóstoles no le iban a ver por 3 días,
pero después de su ascensión al cielo no lo verían más. Pero hay algo más triste, así como lo dijo Jesús en este pasaje. Muchos judíos que le rechazaron y no creyeron en él no podrían ver a Jesús y ya no era tiempo de creer. Pero sus apóstoles y nosotros, por medio de la fe, vemos cómo en la cruz Jesús mostró su amor hacia cada uno de nosotros y por esto Pablo, al escribir a los romanos, mostró el sentimiento de Dios con la muerte de Jesús. Nos dice este pasaje bíblico, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos hoy el amor de Dios en nuestras vidas, donde hemos sido rescatados del castigo eterno y ahora el mismo Espíritu Santo solo nos guía en este amor que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Ahora, mis hermanos, este amor ágape nos guía a cada uno de nosotros, donde nuestra vida siempre está conectada con Dios y su palabra y nos lleva a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos siga guiando. Podemos ver cómo tiempo después la Biblia nos presenta a un Pedro defendiendo el evangelismo, ese mensaje que se llevó a los gentiles por amor, y por eso dijo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11:17. Los demás apóstoles entendieron tiempo después que el reino de Dios no era terrenal, ni de ocupar lugares de prestigio, sino de pertenecer y trabajar para el servicio hacia todos. Por eso Jesús, antes de ir a los cielos, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Y al estudiar Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo sí sirvieron a Dios y al prójimo, llevando el Evangelio tal como Jesús les mandó. Y eso es otra muestra del amor. Nosotros tenemos este mismo tesoro, el Evangelio. El Espíritu Santo nos lleva a vivirlo, practicando el amor ágape, haciendo evangelismo de manera personal o como congregación. Y al dar nuestras ofrendas, apoyamos el ministerio de la iglesia para llevar este mensaje de salvación a otros que nosotros no podemos llegar de manera personal. Pero también mostramos amor al orar por las necesidades de los demás, poniendo sus peticiones por encima de las nuestras, mostrando ese mismo amor ágape al hermano en la fe y al prójimo, con una manera de vivir en la cual siempre mostramos que Cristo está guiando nuestras vidas. Nos sometemos unos a otros, hablamos siempre la verdad, cuidamos la vida y oramos por los matrimonios, cuidamos también las propiedades del prójimo y mostramos siempre que el Evangelio es nuestro tesoro. Por eso, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tenemos una motivación que viene desde el cielo, el Evangelio. Esta nos hace vivir conectados con el mismo Dios para que muchos sigan conociendo el amor verdadero. Amén. Invito para que se pongan de pie aquellos que lo puedan hacer. Vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos, recordándonos cuál es ese amor que tú nos has dado, el amor ágape. Y te pedimos que permitas que podamos practicar este amor, no solamente con nuestros hermanos en la iglesia, no solamente con nuestras familias, sino con todo aquel que le predicamos el mensaje de salvación. Te damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Oramos por nuestra familia, especialmente por nuestros hijos, para que seas tú manteniéndolos en este caminar. Bendice, Señor, el poder de tu evangelio en todas las naciones. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Socorro, por Yoli Vargas, por Mariano, igualmente por Nelly. Seguimos orando por la salud de nuestro hermano profesor Andrés San Martín y también por nuestro hermano profesor Lester Soto. Bendice al papá de Marianela en Chile, el papá de Piedad en Medellín y Blanca, la mamá de las hermanas Agudelo,
Y seguimos orando por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. Que seas tú manteniendo en ellos, como siempre, tu amor y tu misericordia. Padre de amor, también queremos orar por esta tu iglesia, por Academia Cristo, para que siga llevando el mensaje de salvación a otros. Oramos por los que están en depresión, en tristezas, por aquellos que han caído en adicciones, para que seas tú ayudándoles y puedan salir de las mismas. Padre Santo, que el Espíritu Santo nos siga guiando durante toda esta semana y podamos hablar de tu amor a otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos en Cristo, ha sido una bendición estar con ustedes en este día. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.